Gracias le damos al Señor Jesucristo en esta tarde, jueves 24 de abril, aquí en la ciudad de Atlanta. Estamos llevando la palabra de Dios nuevamente, haciendo unas reflexiones en esta tarde, queriendo indagar un poco en lo que es la palabra de Dios. En esta tarde pues vamos a reflexionar un poco, vamos a escudriñar un poco en el libro de Mateo, capítulo 1, sobre algo que casi no se lee. Casi yo no lo leía. También uno cuando agarra la palabra de Dios, tal vez uno lo pasa de largo porque piensa que es muy aburrido, muy tedioso, pero es una cosa muy importante que da a demostrar muchas cosas, que viene siendo como pruebas. Toda la palabra de Dios es importante, pero a veces uno se salta los versículos, se salta los capítulos. En esta hora pues queremos hablar un poco sobre Mateo. Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1 fue precisamente escrito por Mateo, que también es llamado Leví. Este evangelio fue escrito con el propósito de mostrarle a los judíos que Jesucristo era el Mesías. Y en el Antiguo Testamento habían profecías que el Mesías iba a venir. Y una de las profecías de ellas fue dado a rey Saúl. Al rey David, por medio del profeta Natán, le llevó el mensaje al rey David, porque el rey David quería construir templo al nombre de Dios. Y entonces el Señor Jesucristo dijo que no, porque él había derramado mucha sangre, pero tu hijo Salomón, él lo va a edificar. Y entonces el Señor Jesucristo, Dios mismo, dio una profecía donde por medio de la línea regia, por medio de la descendencia, por medio del linaje de David, iba a sentarse el Dios Todopoderoso, el Señor Jesucristo, en el trono. De ahí viene. Hay un versículo que dice que la salvación viene de los judíos. Entonces la genealogía de Mateo primeramente viene demostrando esas profecías que se están cumpliendo aquí en el libro de Mateo, y también está demostrando lo que mucha gente tal vez no cree, porque es algo como impresionante, como que es algo que no puede pasar. Es el hecho de que la Virgen María fue una mujer santa. La Virgen María fue una mujer santa y el Espíritu Santo la escogió para que el mismo Dios se hiciera carne. Y Dios mismo engendró, el mismo Dios engendró ahí en el vientre de María, sin que María tuviera relaciones con José, porque fue una mujer virgen y José no la tocó. Entonces, la genealogía que quiere demostrar esto, ¿verdad? Porque aquí en el libro de Lucas capítulo 1 dice el anuncio del nacimiento de Jesús. Dice, al sexto mes el ángel Gabriel es el mensajero de Dios, es el que lleva los mensajes de Dios. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la Virgen era María. ¿Por qué dice José de la casa de David? Porque José viene de la descendencia del rey David. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó sus palabras y pensaba, ¿qué salutación es esta? ¿O qué saludo es este? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. O sea que el niño Jesucristo tenía que venir de la descendencia del rey David. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada es imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme tu palabra, y el ángel se fue de la presencia.
Las personas que no tienen fe, que no han leído la palabra de Dios, los incrédulos, los ateos, no creen que Dios mismo se engendró en el vientre de María con un propósito. ¿Ve? Pero la palabra de Dios dice que desciende del rey David. Es una promesa, es una profecía que el Mesías tenía que salir de la descendencia de David. Entonces, la genealogía de Jesucristo, Mateo capítulo 1, está tratando de demostrar esto. Pero ahí, en esta genealogía, encontramos un pequeño, gran problema. Que uno de los descendientes, ese Dios dio una promesa que no se puede sentar en el trono, nunca se va a sentar en el trono. Entonces, fíjese bien, se la voy a leer aquí. Dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y Judá a sus hermanos. Y viene descendiendo toda la genealogía, ¿ve? Hasta que llega a Ezequías, engendró a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías. Viene descendiendo, dice Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación de Babilonia. Ahí viene todo. Viene el rey David primero y viene descendiendo toda la genealogía hasta que tiene que aparecer el Señor Jesucristo a sentarse en el trono. El problema aquí es de que Mateo capítulo 1, versículo... Ahorita le voy a decir qué versículo es. Versículo 11 dice, Josías engendró a Jeconías y Jeconías a sus hermanos en el tiempo de la deportación. Y aquí hay un problema. Aquí aparece un problema en Jeremías 22:30, que aquí aparece Jeconías. En Jeremías 22:30 dice, también es interesante la mención de un rey llamado Jeconías. Es el mismo Jeconías de aquí de la genealogía. Así dice Jehová, Dios dio una profecía sobre Jeconías, que era descendiente del rey David, que viene en la línea real. Así dice Jehová, escribí lo que sucederá a este hombre privado de descendencia, hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia, está hablando que ningún hijo de Jeconías se va a sentar en el trono. Ahí se rompió, por algo se rompió la línea del linaje. Porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David ni reinar sobre Judá. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo entonces el Señor Jesucristo tenía que llegar a sentarse a ser el Mesías, descendiente de rey David? Entonces sigue aquí. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel. Después de Jeconías, acuérdense que se rompió a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Y sigue, y dice, y Jacob engendró a José, marido de María. El papá de José, el esposo de María, se llamaba Jacob. Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación Babilonia 14 y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo 14. Entonces, la genealogía esta de Mateo 1 se divide en 3 secciones históricas, de Abraham a Isaí, de David a Josías y de Jeconías a José. Ahí está el problema de Jeconías a José. O sea que el Señor Jesucristo no era hijo de carne y sangre de José, sino era su hijo putativo, o sea, su hijo adoptivo. Y por medio de que José lo adoptó a Jesús, entonces por medio de eso el Señor Jesucristo tiene derecho legal al trono de David. Pero eso demuestra esa profecía que le estoy diciendo, se la voy a repetir, que está en Jeremías 22:30. Dice, así dice Jehová, escribí lo que le sucederá a este hombre privado de descendencia. Hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David ni reinar sobre Judá. Si el Señor Jesucristo hubiera sido hijo original de José, engendrado por José,
nunca hubiera podido sentarse en el trono, porque aquí hubo una maldición de Jeconías que ninguno se iba a sentar en el trono. Eso demuestra el nacimiento, el milagro que el Señor Jesucristo se engendró. Él mismo se engendró en el vientre de María, fue escogida por María. Y José, el padre putativo de José, de Señor Jesucristo, el padre adoptivo, por medio de que lo adoptó legalmente, adoptó la línea regia, la descendencia del linaje de David, y por eso él mismo se sentó a reinar. Entonces es importante ver esos aspectos aquí en la genealogía de Jesucristo. También en la genealogía de Jesucristo, déjeme decirle que ahí aparecen, en la genealogía de los judíos, casi nunca aparecen las mujeres. Nunca aparecen las mujeres en la genealogía de los judíos. Pero en esta genealogía no solo aparecen 3 mujeres, sino aparece mujer gentil. Por ejemplo, aparece Tamar y Rabá, que eran prostitutas. Aparece también Ruth, y aparece también Tamar y Rabá, una que había cometido adulterio, que era Betsabé, con la que pecó el rey David. Pero también Rahab y Ruth eran gentiles, no eran del pueblo de Israel, pero aparecen ahí. ¿Por qué aparece este hallazgo ahí? Porque el mismo Señor Jesucristo está diciendo que Él va a tener piedad, Él va a tener misericordia. Aquí está apareciendo en el libro de Mateo que Jesucristo es Dios. Entonces ahí está hablando de que el Señor va a tener piedad tanto de los pecadores, porque aparecen las 2 prostitutas, no solo del pueblo judío, sino del pueblo gentil. La Biblia dice que Dios es Dios de judíos y Dios de gentiles. Aquí en la genealogía del capítulo 1 de Mateo aparece la mujer gentil y aparece la mujer ramera, las 2 rameras. Entonces, ¿cómo es que habla la palabra de Dios? Pero tenemos que escudriñar la palabra de Dios. Por eso la palabra dice escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que ahí está la vida eterna. Nosotros pasamos y solo leemos la genealogía por encima, pero no vemos cómo la Biblia está demostrando categóricamente, imperantemente, está demostrando que Jesucristo fue engendrado por el Espíritu Santo en una mujer santa que fue María. María no fue una de la calle. María fue una mujer santa que servía al Señor Jesucristo. Y María tiene que ser ejemplo para todas las mujeres, ¿ve? Y para nosotros los hombres, que Dios la escogió para que el Mesías, el Salvador del mundo, habitara en su vientre, fuera engendrado. El mismo Dios se engendró. Ahí se engendró y por medio, y usó ese vaso, el vaso de María. Si María hubiera sido chismosa, contendiente, Dios no la usa. Pero Dios no dejó a María para que la alabes. Dios no dejó a María como intermediaria. Esa es mentira de Satanás para robarte tu alma, para que tú adores lo que no es Dios. Dios no necesita que nadie interceda. Él mismo es Dios y lo tenemos que alabar como Dios. Yo te dejo este corto video para que tú hayas entendido la genealogía capítulo 1, que tú le estudies cómo hay una maldición de Jeconías, cómo está pretendiendo o está tratando de decir la verdad. Mateo, que es Leví, también llamado Leví, Mateo, el que escribe esto, está pretendiendo o está tratando de decir que Jesucristo es el Señor en el libro de Mateo a los judíos. Entonces la palabra se explica, el Espíritu Santo explica lo que está en la palabra. No puedes decir que José tuvo relaciones con María, porque eso nunca pasó antes del nacimiento del Señor Jesucristo. Después José conoció a su esposa. Conocer en la Biblia significa tener relaciones. La conoció y entonces ahí tuvieron más hijos. ¿Ve? Porque el Señor Jesucristo tenía sus hermanos y sus hermanas. ¿Ve? Era una familia. Entonces tenemos que leer la palabra de Dios para que no venga cualquiera, nos venga a engañar, que es imposible, que cómo vas a creer que apareció, José tuvo que tener relaciones, porque eso es imposible. Vaya a leer la palabra de Dios ahí, en los cortos versículos, capítulo 1 de la genealogía son 17, capítulo 1 tiene 17 versículos cortitos,
pero muy concisos, donde da a conocer que el Señor Jesucristo se sentó en el trono de David por medio de su padre José. ¿Ve? Porque José lo adoptó como a su hijo y tenía el derecho. Si hubiera pasado, si hubiera llegado, hubiera sido de sangre de José, no hubiera podido, porque Jeconías tenía una maldición y ahí se cortó el que se iba a sentar en el trono de David. Entonces no dejes que te engañen. Vea la palabra de Dios, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así dice el versículo. Y el otro dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que está la vida eterna. Yo tengo que comer la Biblia todos los días para que no venga otro y me engañen. ¿Ve? Aquí han venido conmigo a la casa los testigos de Jehová y muchos ya no vienen porque no hayan que contestar. ¿Ve? Porque yo les digo las cosas como son, pero ellos no las quieren agarrar. Ese es el problema de la gente si no quiere agarrar la palabra de Dios. Aquí estamos dando la verdadera palabra, la palabra verdadera, ¿ve? La verdadera leche, la leche espiritual, la leche de Jesucristo en Nazaret, porque hay mucho engaño. Entonces tú lee la palabra de Dios y dile al Espíritu Santo que te ponga la verdad en tu cabeza para que no te pierdas, porque puedes estar en la iglesia cristiana, pero te vas a perder. Porque iglesias cristianas hay muchas, pero iglesias de Dios, del Espíritu Santo, son muy pocas. Son las que predican la verdadera palabra de Dios. Si yo no sigo los prototipos, si yo no sigo la palabra de Dios como Dios la puso, entonces yo me voy a perder, porque yo tengo que escudriñar la palabra de Dios. No solo tengo que ir los domingos a la iglesia a escuchar lo que dice el pseudopastor y me va a engañar y voy a salir más engañado. Acuérdate que Satanás es el padre de la mentira. Satanás sabe la palabra de Dios más que tú y yo, porque él la sabe, porque él estuvo en el cielo, él conoce a Dios. ¿Ve? Él conoce todo, pero él no se va a arrepentir porque él ya está condenado, él ya está para perdición. Y Satanás no se quiere ir, y Satanás no se quiere ir solo. Entonces no es que vamos a ser contenciosos, nadie tiene que contender con la palabra de Dios, tú solo lee la palabra de Dios. Cuando sepas la verdad la predicas, ¿ve? Predicarla, la verdad, y ponerla por obra, pero que no te sigan engañando. Entonces estos versículos son para que no solo para que lo oigas, para que lo escudriñes, porque si vas a la iglesia evangélica o a la iglesia cristiana, nosotros somos cristianos, aquí Misioneros Church es el nombre de la iglesia, nosotros somos cristianos evangélicos porque nos guiamos por los evangelios. ¿Ve? Porque nos guiamos por el Espíritu Santo. Como el Espíritu Santo vino aquel día en las fiestas de Pentecostés, así como vino el Espíritu Santo y se posó con ellos con lenguas de fuego, así lo hizo con nosotros aquí. La verdadera iglesia es la que aparece desde allá, no del libro de los Hechos. Porque ahí es cierto, aparece la iglesia primitiva. Y después a los primeros cristianos se les llamó cristianos. ¿En dónde? En Antioquía dice que se les llamó cristianos por primera vez. Pero allá donde el rey David quería construir templo y Dios no le dejó porque era guerrero y tenía sus manos manchadas de sangre. Pero tu hijo me la va a construir Salomón. Y Salomón tiene su oración. Había una oración cuando estaban inaugurando el templo. ¿Ve? Están inaugurando el templo y Dios hace una promesa que si ellos siguen todo lo que Dios dice, les va a ir muy bien, y si no, esta casa yo la voy a destruir. Pero lo importante de esa oración, lo importante de ese templo que hicieron, es que allá habitaba el nombre. Allá habitaba el nombre. Todavía no se había declarado el nombre del Señor Jesucristo, porque como yo lo he dicho, están las etapas de la palabra de Dios, los tiempos de la palabra de Dios, y allá empezó con el nombre de Jehová, con el nombre del gran yo soy. ¿Ve? Moisés dijo, pero si voy a ir al rey, al faraón, ¿qué voy a decir? Que me mandó, diles que yo soy el que soy, porque Dios no quería, todavía no era el tiempo de revelar su nombre, y estaban blasfemando los nombres, y Dios no quería que blasfemaran su nombre. Además de eso, no era el tiempo. Dios tiene las dispensaciones, que son los tiempos. A nosotros que vivimos en este tiempo, en el 2025, somos las últimas generaciones. Usted y yo somos las últimas generaciones, somos el cabo de los tiempos, somos el fin de los tiempos. A usted y a mí nos tocó
vivir en este tiempo. A nosotros, los predicadores de este tiempo, nos tocó llevar la palabra a la gente en los últimos tiempos, pero nosotros llevamos la palabra como la llevaban los apóstoles. Nosotros llevamos la palabra como la llevó Salomón. El mismo nombre que estaba allá con Salomón es el mismo que está en el altar. Pero hay iglesias que ponen en grande Iglesia de Jesús. Eso es antibíblico. Eso es antibíblico porque nadie está negando que es Jesús. Porque el ángel llegó con María y le dijo, vas a tener un hijo y se va a llamar Jesús. Hasta ahí vamos perfectos. Pero hay Hechos 2:36 y ahí dice que a Jesús Dios lo hizo Señor y Cristo. Y ahí se desglosa toda la palabra de Dios. Y se desglosa también el bautismo. Ahora usted dice, alguien puede decir, eso no es cierto. Y yo le puedo contestar, ¿qué dice la Biblia? ¿Quién es el mentiroso? Hay una pregunta en la Biblia, ¿quién es el mentiroso? Sino que el que niega que Jesús es el Cristo. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Porque nos gusta hablar lo que no sabemos. Yo no puedo ir con un médico y decirle, mira, vamos a platicar sobre la vena aorta y sobre las arterias porque voy a quedar humillado porque no lo sé. Pero el médico tampoco puede venir conmigo a decirme, mira, vamos a hablar de revelación porque no sabe. Él sabe su tema, yo sé mi tema. Pero yo no voy a criticar al médico porque a ese sabe, yo qué sé. No, porque cada quien sabe su tema. Entonces estos videos son para que vean, ¡pum!, desflores y hablas el entendimiento y hablas tus ojos espirituales para ver cómo te engañan. En la Biblia, ahorita van a venir los versículos del nombre y van a venir los versículos de que Dios es uno, para que mires que Dios es uno, cuál es el nombre de Dios, no nombre, sino nombre. Y van a venir los videos del bautismo para que veas cómo se bautiza. No te dejes engañar porque a Jesús Dios lo hizo Señor y Cristo. Miren, aquí hay una iglesia muy grande que tiene el nombre de Jesús. Miles de gente engañadas. Están engañadas, porque si yo los llevo a ese versículo, dice que Jesús lo hizo Señor y Cristo, y de ahí en adelante, hasta ahí, Dios está diciendo que va a anunciar su nombre. En todos los tiempos y las edades viene diciendo que va a revelar su nombre, y ese es el momento exacto que lo está revelando por el apóstol Pablo. Y lo está revelando a los judíos, porque era revelación para los judíos. Hoy, el versículo dice, oh Israel, mira, que Dios uno es. Israel, Dios uno es un solo Dios que tiene un nombre. Entonces la revelación es para el pueblo judío, pero vuelvo a repetir otra vez que como los judíos no quisieron al Señor Jesucristo, a los suyos vino y a los suyos no le recibieron, se volvió a los gentiles que somos nosotros. Somos gentiles y ahora nosotros estamos predicando. Israel ahorita está engañado todavía, está vedado sus ojos, pero dice la Biblia que tenemos que orar por Israel. En los últimos tiempos Dios va a tratar con Israel y en aquel tiempo todo Israel va a ser salvo. Bendecimos al pueblo de Israel, bendecimos porque la Biblia dice, el que te bendijere yo lo bendeciré, el que te maldijere yo lo maldeciré. Por eso mucha gente está bajo la tumba porque ha osado maldecir al pueblo de Dios. Entonces yo te dejo este video para que mires cómo es la palabra de Dios. La palabra de Dios la tienes que leer y ahí va a ir saliendo la verdad. No te dejes engañar porque estos son los últimos tiempos. La gente solo va a las iglesias porque me queda cerca. No voy a la otra porque me queda lejos. No. Ve a una iglesia que tenga la revelación, que te enseñe la verdadera palabra de Dios con versículos. Aquí tienes unos videos que te están enseñando la verdad. Aquí enseñamos la verdad. Enseñamos primeramente el nombre, enseñamos el bautismo. Aquí es la palabra original. Pero ya depende de ti si la quieres o no la quieres. Yo estoy cumpliendo mi trabajo, yo estoy haciendo mi trabajo. Estoy enseñando la palabra de Dios para que la quiera agarrar. Si tú quieres la agarras, si tú quieres no la agarras. Pero yo te dejo este video. Que Dios bendiga tu vida, que Dios cambie tu corazón, que Dios cambie tu mente, que Dios te dé entendimiento para entender las escrituras como dice en Lucas 24. Que te dé entendimiento para entender las escrituras, que te circuncide tu corazón para que ames al Señor con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón, y que aprendas la palabra de Dios. Tú puedes aprender la palabra de Dios porque yo no la sabía.
pero ahora la sé. Ahora la sé porque se me ha abierto el entendimiento, no porque sea inteligente, porque sea estudioso, no, sino porque Dios me abrió el entendimiento, me hizo la operación en mi cabezota para que yo entendiera la palabra y para que no me tuerza, porque el que predica la palabra de Dios y la predica mentirosa o que no la sabe, la misma palabra es tropiezo para esa persona, va a ser castigada porque llevó a mucha gente. Llevó a mucha gente a la perdición. Y aquel día que se pierde el pastor, se va a perder todas las ovejas. Y las ovejas van a decir un día, ¿por qué nos engañaste? ¿Ve? El pastor, el siervo de Dios, tiene que decir, bueno, yo me equivoqué. A ver, enséñame la palabra de Dios. Y aquí no es competencia. La Biblia dice, no es del que quiere ni el que corre, sino del que Dios tiene misericordia. No es del que quiere ni el que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Entonces esto no es competencia, nada, esto es aprender para que lo pongas en tu corazón, para que lo enseñes a tus hijos, para que tu generación sea bendita, no maldita, que sea bendita tu generación, que tu generación hasta que el Señor Jesucristo venga, hasta que este mundo se acabe, de aquí en adelante no se pierda nadie, no se pierda nadie. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mis caminos, ¿ve? Así es que la palabra de Dios es la que va a cambiar mi vida y la tuya. Entonces, que Dios te bendiga. Yo te deseo que te vaya bien, que prosperes, que prospere tu alma, como prosperas económicamente. Yo deseo de todo corazón que la palabra se meta en tu corazón, que te enamores de la palabra de Dios, que Dios guarde tu vida, que Dios guarde tu entrada y tu salida, que te acuestes en paz y te levantes en paz. La Biblia dice, en paz me acostaré, así mismo dormiré, solo tú, oh Dios, me hace vivir confiado. Yo te dejo con esos versículos, que sea de bendición a tu vida.